se titula así: La cultura de Sumac Causay en el pluralismo jurídico del Ecuador. Dejamos al doctor Vargas Villacreras Bormarrena para que él nos dé su conferencia. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes, es un gusto para mi persona, pues, tener esta oportunidad de compartir lo que es el arte, diría yo, el derecho consuetudinario y cómo está la cultura en las raíces mismo del pueblo, de la sociedad y de la vida. Borman Vargas, pues el amigo de ustedes, qué gusto incluir esta conferencia a compañeros, a estudiantes, a dignos amigos de los dos países, de los dos hermanos países, Colombia y Ecuador. La Universidad Técnica de Ambato, la Corporación Cultural Integración Andina y la Academia Danza en tus Manos, pues es un gusto para quienes hacemos la academia con el arte y el derecho consuetudinario, poner en el tapete, poner en el telón y en la discusión de lo que es el derecho, porque no está libre, no está separado de lo que es las dos fuentes del derecho principalmente al inicio de toda la humanidad, el derecho natural y el derecho positivo. Iniciamos. Parece muy bonito cuando nosotros vemos una obra de teatro, cuando observamos una obra artística, parece muy interesante cómo hemos llegado a la sociedad actual, a este siglo XXI, a este 2020, cómo hemos llegado. Parece que está bonito, pero no vemos el trajinar, no vemos el proceso mismo de toda una vida cultural que nosotros hemos pasado, principalmente los que nos consideramos indios, cholos, negros, mulatos y mestizos. Nosotros, para iniciar entonces, hoy enfocaremos lo que es la cultura. Para iniciar, nosotros diremos que la costumbre, más costumbre, más costumbre, se transforma en ley. Es decir, voy a poner un ejemplo. Aquí en la ciudad de Ambato, en el centro del país, nosotros tenemos el terremoto de Ambato de 1949. Después del terremoto de Ambato, pues se quedó devastado totalmente nuestra ciudad y nuestra provincia. Es así que lo primero que hicimos, lo que primero hicieron nuestros antepasados, nuestros taitas, fue organizar y realizar una fiesta. O sea, en la desgracia, en toda la situación desesperante, lo primero que se nos ocurrió hacer una fiesta. Y esta fiesta lo hicimos en 1950. Repetimos en el 1951 y repetimos en 1952. Y conseguimos un decreto ejecutivo. Esto ya es ley. Entonces, esto que tenemos como costumbre, más costumbre, más costumbre, es el derecho natural. Esto es el derecho de la vida. Este es el derecho propio. Este derecho es el que nadie nos quita. Este derecho es el que nace con nosotros y morirá con nosotros. Pero cuando este derecho, cuando esta costumbre, esta tradición, pues cae en manos de los poderes, aparece como ley. Y esta ley lo conocemos como el derecho positivo, es decir, el que está escrito. Ya el decreto ejecutivo, este está escrito. Nosotros tenemos esto estipulado en el artículo 425 de la Constitución. Todo lo que nos dice ya
las leyes aquí en el Ecuador, la Constitución, tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, etcétera. Entonces, este es el derecho positivo y este es el derecho natural, la cultura. Bueno, entonces si nosotros vamos avanzando, el derecho natural tiene una historia. Esto no es que cuando vinieron los españoles, es más, nosotros somos los únicos que no somos, que somos conquistados dos veces. Cuando vinieron los españoles nos dijeron que no tenemos alma, que no tenemos sentido, que no tenemos corazón, que no razonamos. No, nosotros sí tenemos cultura, nosotros sí tenemos filosofía, nosotros sí tenemos normas. No solamente el derecho positivo, no solamente lo que vino de España. Aquí aparece entonces el derecho natural, ya claramente con todas las vicitudes que vienen de España. El derecho natural entonces no está escrito, es el derecho consuetudinario, porque habla de tradiciones, de mitos, de leyendas, de memorias ancestrales, de lo que habla mi padre, de lo que habla mi abuelo, de lo que habla mi taita. Está elaborado por la naturaleza. Esto no lo inventa nadie. El derecho natural, esto es perfecto, esto no le cambia. Esto es la vida misma. Y son transmitidas por nuestros taitas, por nuestros yachay, que quiere decir sabiduría, o sea, los sabios, los gestores culturales. Aquí estamos todos los artistas. Esto es coercitivo, pero por sentido común, porque todos queremos alcanzar el bien común. Y si tú no quieres cumplirlo, no hay problema, pero vives mal. En cambio, en el derecho, este derecho natural tiene una filosofía. Esta filosofía ya lo vamos a ver. Tiene principios. El derecho positivo, entonces, cuando este derecho natural se escribe, se transforma en derecho positivo. Estas costumbres, estas tradiciones, la cultura, cómo comemos, cómo vestimos, cómo adoramos, cómo saludamos. Esto, cuando ya está escrito, se transforma en derecho positivo. Entonces, las ciencias, las doctrinas, las leyes orgánicas, ordinarias, son los normativos. Está elaborado por el ser humano, por el poder político de cada país. Y está transmitida, está elaborada por el legislativo, se cumple con el ejecutivo y es sancionada por el judicial. Esto sí es coercitivo, esto sí es obligatorio, porque si no cumplimos, nos sancionan, ya sea administrativamente, ya sea civilmente o penalmente, o cuando se trata de deudas con el Estado, el juicio de coactiva. Entonces, así aparece nuestro famoso derecho natural y el derecho positivo, que no es otra cosa que las costumbres y las tradiciones de nuestros pueblos, el derecho que lo van poniendo al servicio del ser humano. Bueno, estos derechos, los derechos naturales principalmente, y yo diría que hoy estamos llegando ya a construir una constitución a nivel mundial. Ya no vamos a quedarnos solamente en una constitución en cada país. Yo diría que los derechos humanos, es decir, la vida, está reglamentada ya a nivel mundial, porque en todos los países respetamos. Y esto lo tenemos en la ONU, en la OEA, en la Organización Mundial de la Salud, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en todas las organizaciones que defienden la propiedad intelectual. Esta es nuestra Pachamama. La Pachamama es nuestro pueblo. Esto está en todo el mundo. Y aquí tenemos entonces los derechos humanos. Y estos derechos humanos es a defender la vida, cero torturas, cero castigos, cero penas de muerte, es decir, a vivir en paz, a vivir respetando mis derechos y los derechos de los demás. Estos derechos humanos no tendremos vida si no tenemos un buen vivir, pues. Aquí aparece entonces ya el enlace del tema de la conferencia. La cultura, el buen vivir. ¿Cuál ha sido la cultura? La cultura es entonces todas las costumbres, las tradiciones, los mitos, las leyendas. Esto es la cultura. Estos son los derechos naturales. Pero esto, si nosotros ya tenemos vida, ya sabemos vivir, ya tenemos comida, ya sabemos cómo enterrar a los muertos, ya sabemos cómo casarnos, ya sabemos cómo ser padrinos, ya sabemos entonces, ahora todo esto se llama el derecho del buen vivir porque alcanzamos una vida digna, porque de nada sirve vivir en este mundo y ser un miserable, no tener salud, estar un pordiosero o no tener las condiciones básicas para poder sobrevivir. Entonces, la vida digna, esto es el buen vivir. Hay que vivir bonito, hay que saber vivir. Y para saber vivir necesitamos alimentación, necesitamos salud, necesitamos vivienda, necesitamos educación, necesitamos vestimenta. Y tuvo el acierto
en este último año en el Ecuador, de ingresarle al buen vivir el arte. Es que obvio, un buen docente no es buen docente si no tiene el arte de enseñar. Un legislador no es buen legislador si no tiene el arte de hacer unas buenas leyes. El carpintero no es buen carpintero si no tiene el arte de darle una forma excelente a la madera. Entonces, todo tiene un arte. ¿Qué es el arte? El arte es la forma de expresar lo que mejor sabe hacer uno. Entonces, este es el summa causale, este es el buen vivir. Ahora sí, cultura tenemos aquí, el buen vivir, y no debemos alejarnos que nuestra constitución respalda esto, respalda la cultura, la tradición, respalda, y esta es la filosofía nuestra. Lo tenemos en el artículo 171 de la Constitución, respaldando la justicia indígena. Lo tenemos en el artículo 56, respaldando lo que son los derechos consuetudinarios, todas las costumbres. Y esto lo encerramos en una palabrita que se llama la chacana, es decir, la cruz andina. La Constitución del Ecuador, principalmente la cultura y el summa causale del Ecuador, está basado en la chacana, que quiere decir quiere decir escalera. Esto es la cruz andina nuestra, todos los pueblos del altiplano. Esto nos marca los solsticios. Estos son los solsticios. Vinieron los españoles y nos dijeron que estos son los meridianos. Esta cruz andina tiene los equinoccios. Vinieron los españoles y nos dijeron que estos son que son los paralelos. Y es más, cuando llegaron al Ecuador, nos quitaron nuestro nombre. Nosotros somos el país Quituscara. Antes de la conquista de los incas, nuestro país se llamaba Quituscara. Pero como vinieron los españoles y llegaron y dijeron que por aquí se pasa la mitad del mundo, nos cambiaron de nombre. Ahora nos llamamos Ecuador por la mitad del mundo, la línea ecuatorial. Si nosotros vemos la chacana, está dividida en los meses exactamente del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y así sucesivamente hasta llegar a diciembre. Pero esto nos marca exactamente cómo viene la filosofía andina, la filosofía de nuestros pueblos originarios, que no somos indios. Ya lo vamos a ver por qué no somos indios. Somos pueblos originarios. Entonces, esto divide al sol y la luna. Esto divide la tierra, que es elemental. Si hay tierra y tenemos el agua, entonces las dos comienzan a dar vida. Aparecen células y estas células con el aire ya tenemos la vida. Y si llega el fuego, está completo ya la vida en la tierra. Entonces, mire, la chacana tiene 4 elementos principales: tierra, agua, aire y fuego. Luego tenemos nosotros, si fueran tan amables en apagar los micrófonos, por favor. Luego tenemos que exactamente en esta parte de diciembre es cuando las plantas dan los pequeños frutos y tenemos los yuyos tiernos. Exactamente en marzo ya tenemos las cosechas. Ahí ya tenemos los frutos y cosechamos. Pero luego tenemos en junio, ya se acaban las cosechas y aquí ya tenemos que trabajar. Y después de trabajar aparecen, como dicen, las malas hierbas y hay que desherbarlo, lo decimos los campesinos. Y aquí aparecen las fiestas. En diciembre, la fiesta de los granitos tiernos, vinieron los españoles y nos dijeron que es la fiesta del niño Dios. Pero verdaderamente nuestra fiesta es la de los niños, la de los granitos tiernos. En marzo tenemos las cosechas y nosotros celebramos la cosecha y ellos nos dijeron que hay que celebrar la fanesca. Cuando ya se terminaron los productos, nos dijeron que hay que trabajar. Y sí, trabajamos, pero nosotros aquí celebramos el Inti Raymi, la fiesta de los varones. San Juan, San Pedro, San Pablo. Siempre en junio y en julio son las fiestas de los varones. Y en cambio en septiembre, cuando ya es de aporcar, de desherbar, son palabras quichuas que se lo realiza en la agricultura, lo hacen las mujeres. Entonces, mire, fiesta de los niños, fiesta de las cosechas, fiesta de los varones y fiesta de las mujeres. En ninguna parte del mundo, creo, tenemos el pase del niño en septiembre. No. En ninguna parte del mundo tenemos la Semana Santa o las cosechas en junio. Son exactamente los que practicamos las artes, los que practicamos la cultura. Entonces, en este mes de diciembre, enero,
realizamos las festividades, las fiestas, hacemos danzas, festejamos el derecho consuetudinario a través de danzas de los yuyos tiernos. Acá festejamos en marzo, el 21, todo es 21, 21, 21, 21 de diciembre, 21 de marzo, 21 de junio y 21 de septiembre, son exactos. Acá festejamos, en cambio, la fiesta de la cosecha. Hacemos todo lo que es cultura de la cosecha. Pintamos de cosecha, bailamos, hacemos coreografías de cosecha, hacemos obras de teatro de cosecha, los gestores culturales. En junio, en cambio, hacemos fecha de trabajo, de la energía del varón. Y hacemos fiesta de armas, de guerra, de energías, del diablo Uma, tenemos del diablo blanco, del diablo de Píllaro y bueno, diferentes fiestas. Y acá tenemos la fiesta de las mujeres. Vinieron las mujeres, vinieron los españoles y ahí nos dijeron exactamente lo que vamos a hacer en cada una de estas fechas. Vamos a ver entonces. Y aquí tenemos ya desglosado. Desglosado la cultura y el summa causai. La cultura, el derecho propio, viviendo bien. La cultura, el derecho, lo que nosotros tenemos costumbres de toda la vida. Eso no se olvida. No vamos a cometer el error que lo hicieron a Atahualpa. A Atahualpa vinieron los españoles y le juzgaron con una ley que no es de él. Así lo hacemos muchas veces. Nosotros tenemos una ley propia, nuestra, de los ancestros, y no nos deben juzgar por una ley ordinaria, sino por nuestra propia ley. Entonces, este derecho consuetudinario que es la cultura, ahora hay que vivir bonito, con el summa causai, con lo que necesitamos. Entonces, y esto nos vinieron los españoles y nos dividieron. Fiestas paganas nos dijeron a nuestras festividades, a las fiestas andinas, al derecho propio, a las culturas del Ecuador de antes nos dijeron fiestas paganas, y a las fiestas que trajeron ellos nos dijeron las fiestas cristianas, que coinciden, porque nosotros somos sabios y quizá mejor que ellos. Lo que pasa es que nos ocultaron nuestra ciencia, nos ocultaron nuestra vida. Entonces, aquí tenemos el 21 de diciembre, nosotros festejamos el Inti Mushuyuyus, el brote de las siembras, y los españoles nos dijeron que es la Navidad de Cristo, con el pase del niño. El 21 de marzo, nosotros, los pueblos originarios, festejamos el Inti Huatana, la comida ritual, la fanesca, la chicha, las cosechas, y vinieron los españoles y nos dijeron que es la Semana Santa, la comida ritual, el pan y el vino. El 21 de junio, nuestros derechos consuetudinarios, en los pueblos originarios, nuestro derecho propio lo festejamos, lo celebramos, las fogatas ceremoniales y los danzantes del sol, el Inti Raymi. Ojalá haya la oportunidad alguna vez para mostrarles todos los trajes y los valores, los símbolos que nosotros tenemos y qué símbolos nos trajeron de España, porque nosotros tenemos unos símbolos propios, una comunicación propia. Y los españoles nos dijeron que aquí se celebra el Corpus Christi, la fiesta de San Juan, la fiesta de San Pedro y San Pablo, todas las fiestas de los varones, de todos los santos. El 23 de septiembre a nosotros nos dijeron que nosotros celebramos la matanza, la ceremonia ritual de las siembras. Le matamos la mala hierba y dejamos solamente la cebada, el maíz que es muy rico y la sinónimo de vida de toda nuestra parte andina. Y vinieron los españoles y nos dijeron que es la Navidad de María, la Virgen de las Mercedes, la Virgen de los Dolores. Así nos hicieron olvidar nuestra cultura. Así dijeron que nosotros somos unos animales parlantes. Así nos dijeron que nosotros no razonamos, no pensamos. Que así nos dijeron que nosotros solamente servimos para el trabajo físico. Y lo único que para el trabajo intelectual sirven los españoles, los que vienen, los blancos de otro mundo. Pero bueno, esto ocasionó problemas, nada más. Estos son los problemas. Y en este mundo vivimos para solucionar problemas y crear problemas. Pero estos problemas los solucionamos gracias al trabajo tesonero de grandes hombres como la Mama Tránsito, como Taita Manuel, de acá del Ecuador, que ellos lucharon desde 1990 con las grandes movilizaciones indígenas y logramos que en 1998, en la constituyente del 98, pongamos el pluralismo jurídico. Pluralismo, plural, varias formas de solucionar los problemas, varios sistemas jurídicos para solucionar los problemas en el Ecuador. Nosotros tenemos el pluralismo jurídico. 3 formas de solucionar los problemas en el Ecuador. Tenemos los más en el artículo 190 de la Constitución,
que se soluciona mediante métodos alternativos de solución de conflictos, la mediación, el arbitraje, la conciliación, el perdón. Esto, una forma de solucionar, ahí están los abogados de paz, y yo diría los trabajadores sociales. Acá tenemos la justicia indígena que está respaldado en el 171, es decir, nuestro derecho propio. Estamos amparados con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que respetar el derecho y las costumbres de cada pueblo. Y en la jurisdicción indígena, los que nos consideramos indígenas, esto lo festejamos, esto lo respetamos. Y obvio, los que no son indígenas, los que le llamamos mestizos, pero yo digo, a cualquiera supuestamente indígena, que es mal llamado esa palabra, lamentablemente en la Constitución está así, por eso lo repito, si a un indígena le hacemos sacar el poncho y el sombrero, verá que queda más guapo que el mestizo, porque aquí todos somos mestizos, nadie es blanco, nadie es negro, nadie es mulato, nadie es indio, nadie es campesino, todos somos mestizos. Entonces, pero bueno, esa es la otra forma, la justicia ordinaria, que está respaldada en el artículo 182. Luego, nuestra justicia indígena, nuestro derecho consuetudinario, el derecho propio, la cultura, tiene sus respaldos, tiene la realidad exactamente, pues en los artículos 56, 57, 58, 59 y 60 de la Constitución, que habla de nuestras comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, campesinos y nuestros también, las comunidades indígenas del oriente, como también de la costa, los montubios. En el artículo 57 habla de cómo se administra la problemática en cada una de estas comunidades. En el artículo 76.7 habla que nosotros tenemos nuestro idioma oficial, que es el quichua, el shuar, el jíbaro, el cofán. En cada jurisdicción tenemos nuestro idioma oficial y el idioma secundario, el español. Así en las comunidades, en nuestras jurisdicciones. En el artículo 76, numeral 7, nadie puede ser juzgado dos veces. No visiden. El no visiden quiere decir que si soy juzgado por la justicia indígena, ya no puedo ser juzgado por la justicia ordinaria, o viceversa. No podemos ser juzgados dos veces por la misma causa. Eso lo sabemos todos. El artículo 11, número 3, esto nos habla de los principios y las acciones. Y aquí en los principios dice que le debemos dar mayor atención, privilegios a nuestros indígenas, de los cuales nosotros no estamos de acuerdo. Le damos acciones afirmativas que por ser indígena en un concurso de merecimiento le damos 10 puntos. No queremos dádivas. Lo que queremos es que nos respeten. Pero bueno, así está catalogado en nuestra Constitución. En el artículo 75 de nuestra Constitución menciona que la justicia es para todos, tanto en la justicia indígena como en la justicia ordinaria. En el 76 nos dice un debido proceso. La justicia indígena tiene un debido proceso, y mucho antes que la justicia ordinaria, mucho antes que el derecho positivo. En las garantías básicas, en el 77 nos dice las garantías básicas del proceso, el debido proceso, la seguridad jurídica que nos da, y en el 66 que nos dice todas las libertades que nosotros tenemos. Ahora nos dan la oportunidad de practicar nuestra justicia, nuestro derecho propio, nuestra realidad, nuestros ancestros. Entonces, ahora sí llegamos a lo que es la cultura, el summa causai y la justicia indígena. Ahí está el tema de esta conferencia. La cultura, el derecho propio, cómo comemos, porque ahí nosotros tenemos rituales para comer, cómo nos vestimos, tenemos rituales para vestirnos, cómo celebramos nuestras fiestas, cómo cosechamos, cómo trabajamos, cómo nos vestimos. Ese es nuestro derecho propio, esa es nuestra cultura. Y esto lo practicamos con el respeto y buscamos el bien común, que es el summa causai, para el vivir bien, respetando con nuestra justicia indígena, porque esto ya está en la Constitución. Bueno, esto está respaldado por toda una realidad que todos sabemos, el bloque constitucional. Bueno, ¿qué es este bloque constitucional? Este bloque constitucional, el bloque constitucional, pues son las realidades que uno tiene, es la ley en todo sentido. Y el bloque constitucional, estimo que en todo el mundo, tiene tres partes. La Constitución de la República del Ecuador, la Corte las sentencias
los precedentes que elabora la Corte Constitucional. En caso del Ecuador tenemos Corte Constitucional, viendo si las cosas son constitucionales, legales o ilegales, y los normativos internacionales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo lo que diga la Constitución, lo que diga la Corte Constitucional y lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos se cumple. Y lo que diga la OIT sobre derechos humanos, sobre el derecho propio, se tiene que cumplir. La Corte Constitucional, lo que diga la Corte Constitucional es un precedente constitucional, es jurisprudencia. Entonces eso es aplicable en todo el territorio ecuatoriano. Y aquí tenemos la Corte Constitucional que ya dictó una sentencia del caso La Cocha. En el caso La Cocha tenemos, pues, brevemente, una situación en la cual, en una cuestión, en un problema indígena, se le asesinó a una persona. Fue juzgado con la justicia indígena. Fue juzgado, latigado y todo lo demás con todo este proceso, y eso lo respetaron. Pero después hubo intereses políticos y también llegó la justicia ordinaria y estamos en una segunda fase, pues apelando la sentencia de la Corte Constitucional con la ayuda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, pero también tenemos el Código Orgánico de la Función Judicial. El Código Orgánico de la Función Judicial, lo que ampara todas las leyes, lo que respalda, lo que legisla, lo que controla, todas las leyes del Ecuador, este Consejo Orgánico de la Función Judicial respalda y lo dice exactamente la justicia indígena. Dice en el 253 que las atribuciones de los jueces, todo juez debe inhibirse de realizar procesos cuando ya estén ventilados en la justicia indígena. Esto lo dice el 253. El 343 dice, el ámbito de la justicia indígena es una jurisdicción muy respetada, en donde se actúa de acuerdo a su derecho propio, de acuerdo a su memoria ancestral, de acuerdo a sus costumbres. El 344 del Código Orgánico de la Función Judicial menciona que los principios de la justicia indígena son interculturales, plurinacionales y multiculturales. Plurinacionales con varias nacionalidades indígenas, multicultural con muchas culturas e intercultural que hay que respetarnos entre todos. Y el artículo 345 de la Constitución menciona que a petición de la autoridad debe realizarse su proceso en la justicia indígena. Es decir, si encontramos a un compañero indígena, voy a ponerlo acá a Salasaca, que está ventilándose un proceso judicial en la justicia ordinaria, la autoridad indígena puede solicitarlo al juez que lo deslinde, que lo libere, y porque será juzgado en la jurisdicción indígena. Obvio, tiene que cumplir algunos requisitos, por supuesto. Bien, este es el bloque constitucional. Esto, que nosotros no podemos vivir solos. El amarillo, azul y el rojo, el Ecuador, depende y coordinamos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder ayudarnos en el respeto de la vida, del derecho natural. Bueno, y ahí tenemos los derechos humanos. Y los derechos humanos, entonces, que está respaldado, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ustedes pueden aplicarlo, lo dice la Constitución, pueden aplicar la justicia indígena, pero cuidado con los castigos psicológicos, cuidado con los castigos físicos, cuidado con los castigos económicos, cuidado con los detenidos arbitrariamente. Pero nosotros esto lo liberamos y limpiamos. No hay castigos psicológicos porque él se arrepiente de haber cometido un daño y vuelve un hombre, vuelve una mujer muy positiva para toda su vida, ya solucionando su problema. No hay castigos físicos porque hay una limpia, que ya lo vamos a ver más luego. Y obvio, hay una retribución económica para el daño que lo hizo, porque no solamente en la justicia ordinaria nos vamos a la cárcel y a veces nos especializamos en la delincuencia. En cambio, si limpiamos y pagamos a la víctima, él se ayuda económicamente y puede, pues, no salvarlo, no regresar el derecho a su punto de origen, pero por lo menos habremos ayudado en algo. Y no son detenidos arbitrariamente, porque ellos definitivamente, cuando son detenidos, ellos trabajan en la sociedad para el bien común de todos en la comunidad. Es decir, no pasa de gana como en los centros de rehabilitación.
comúnmente conocido como cárceles. ¿Cuáles son las autoridades indígenas? Las autoridades indígenas tienen que cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos no es comúnmente como lo dicen para ser político. Para ser político basta con tener mayor de 18 años y usted puede ser asambleísta, puede ser concejal, consejero. Nada más. Pero para ser autoridad indígena, primerito, debe tener un liderazgo. Debe haber entregado una vida de ejemplo. No tener, como vulgarmente nosotros decimos, rabo de paja. Entonces, la máxima autoridad es la asamblea, el cabildo, el presidente, el líder, el jefe de familia, el consejo de ancianos, que ahí están los mayores, los de experiencia, los que ya han solucionado problemas toda la vida, y las mujeres para dar los consejos. No hay justicia indígena si no tenemos la participación de las mujeres, porque las mujeres son las que ponen la paz y la comprensión. Bien, dicen que la justicia indígena no tiene un proceso. No, la justicia indígena sí tiene un proceso, sí tiene un debido proceso. Y este debido proceso, pues, es el que comúnmente nosotros tenemos en la justicia ordinaria, pero esto nosotros ya sabíamos antes de la primera conquista, cuando los incas vinieron y nos invadieron aquí Tuscara, y Tupac Yupanqui mató a Pacha, y luego, pues él tuvo 2 hijos, y ahí Atahualpa lo dejó en Quito, y se llevó a Huáscar al Perú. Entonces, nosotros ya aplicábamos ahí este proceso. Huillaicuna, que es la demanda. Tapuicuna, que es la investigación. Miren, o sea, hicimos todo ese proceso. El Chimbapurana, que es el careo. Aquí hay una primera y segunda audiencia. Nosotros decimos instancias en donde debe probar. Aquí tenemos las pruebas. Y sí, nosotros también teníamos las pruebas y lo tenemos. Las pruebas testimoniales, documentales, que todavía trabajamos con las tablas blancas. Que las tablas blancas no es otra cosa que en un pedacito de papel o en una tabla específicamente se lo escribía con carbón de cómo estaba o cómo podemos probar esto. Esas son las tablas blancas. Se lo exhibe en el día de feria. Y las periciales, los peritos. Y en los peritos intervenían las autoridades de antes. Entonces esto estaba tan exacto. No es que nosotros no teníamos un debido proceso. Y tenemos el chayarina, la chayarina, que es la resolución, lo que conocemos nosotros como sentencia. La pacta china. Esta pacta china, esta sentencia debe ser cumplida. Porque aquí cuando ya le dan la sentencia, pues huye del país y queda impune y pide incluso asilo político. No, aquí no hay. La sentencia no queda sin ejecutarlo. La sentencia tiene que ejecutarlo, pero debe saberlo. ¿Por qué se le sentenció? Entonces ahí viene la atirina. Y la atirina son los consejos. Y él mismo dice, luego entonces sí, tengo razón que me hayan sancionado. Es como ahora los padres, cuando tengo la oportunidad de dar una charla a los padres de familia, lo primero que hay que hacerlo es decirle es que hay que castigarlo a los hijos, sí. Hay que reprenderle a los hijos cuando están mal, sí. Pero no porque sí, porque ellos no saben, ellos creen que las cosas que están haciendo está bien. Pero hay que reprenderles, hay que decirle, a ver, hiciste esto mal. Cuando él entiende que las acciones que él hizo, que está totalmente mal, él se siente satisfecho y agradece por lo que le sancionan. Estos son los consejos. Esta es la nueva forma de vida. Y los trabajadores sociales y los psicólogos hoy nos dicen que debemos reprender a nuestros hijos, pero primero hacerlo hay que hacerlo ver el error. Esto nosotros ya lo hacíamos hace mucho tiempo atrás. Los consejos. ¿Y quiénes dan los consejos? Las mujeres. Porque supuestamente, mejor dicho, nosotros estamos plenamente convencidos que las mujeres son más comprensibles, son las que llevan la paz, son las que llevan la armonía en un hogar y en una sociedad. Bien lo dicen, tras de un hombre hay una gran mujer. Entonces de eso estamos plenamente convencidos. Este es el debido proceso de la justicia indígena. No es que entonces la justicia indígena se lo aplica, se lo hace bañar nomás, se le ortiga. No, se le cuerea nomás. No. Hay un debido proceso y de acuerdo a la falta. Bien, entonces, aquí tenemos los elementos con cuales purificamos, por los cuales nosotros somos criticados. Cuando tuve la oportunidad de
ser una de las asesores de la sanción en una justicia indígena que se lo había aplicado, fuimos criticados por los medios de comunicación. Es que nos dicen, la ortiga es el chini, es el que pasa por el cuerpo y tiene provoca una picazón. Pues ahora yo les diré, todos los mestizos o los que se creen blancos van a las aguas termales y mientras más grados tenga es mejor. Ingresa al agua termal y lo que hace es abrir los poros para que salgan las toxinas. Esto lo hacemos con la ortiga. Nosotros eso ya lo hacíamos hace mucho tiempo. Le ortigamos para que se abran los poros y salgan las toxinas. Nosotros decimos el mal aire, porque cuando una persona actúa mal, no es porque es delincuente o es mala, no, actúa así porque no tiene una cosa positiva, no sabe cómo debe comportarse, no sabe los valores y los principios. Alguien decía, es la ausencia de Dios en el cuerpo, en el alma. Luego, cuando ya está abierto los poros, hay que echarle agua fría para que se cierre los poros. Entonces, una vez que ya se ha ido el mal aire, cuando ya se ha ido las toxinas, cuando se haya ido los malos pensamientos, se cierran los poros. Es como cuando nos vamos a las aguas termales. Ingresa al agua hirviendo y luego pasa al agua helada. Y dice, ese es el remedio. No puedes quedarte solamente en el agua hirviendo. Tienes que irte al agua fría. Y ese es el remedio, dice. Ese remedio, diría yo, está con plagio, porque nosotros ya lo teníamos antes de 1830. Nosotros lo teníamos en la Constitución de 1812, que no lo está validado en el Ecuador. Es más, tenemos una constitución de nuestros aborígenes, de nuestros pueblos originarios, antes de la conquista de los incas, la constitución de 1700, que específicamente es la constitución, la primera, diría yo, que bueno, no está tomada en cuenta. Estamos desde 1830, la vida republicana, y si nosotros vemos, solamente está tomado en cuenta estas constituciones, los normativos desde 1830, con el presidente Juan José Flores, que de paso no es ecuatoriano, es venezolano. Bueno, así está la ortiga y luego el agua, y luego viene el acial. El acial es para que cuando ya la cosa está grave, debe darle, pero en los muslos. Yo tengo la oportunidad de ser profesor primario. Yo me gradué de profesor primario cuando tenía 19 años. Y cuando tenía 19 años a mí me enseñaban cómo castigar a los estudiantes cuando no hacían los deberes. O sea, no es que la cosa está fuera de lo común. La cosa ha ido evolucionando. La letra con sangre entra era antes. Pero es que ha ido evolucionando, es un materialismo dialéctico. Todo ha ido evolucionando. Y nos decían que hay que castigarlo en los muslos, porque ahí no pasa nada. Entonces no hay que pegarle en los huesos, en la cara, no, porque podemos cometer un grave error. Esto ya lo sabíamos, y esto lo dice el psicólogo. Y bueno, el psicólogo no es otra cosa, para que tú me entiendas, que es el psicólogo en la situación indígena. Lo que nosotros hacemos del psicólogo es un espejo. ¿Cómo quieres verte? Ah, te ves en el espejo. Te falta, me ha crecido el pelo. Ah, qué bueno. Ah, estoy guapo. Ese es el psicólogo. El psicólogo es el espejo, verte como quieres. Y cuando el psicólogo te repite lo que vos quieres, qué lindo psicólogo es. Eso es el psicólogo. Y aquí está el psicólogo de nosotros que nunca falló, este acial. Bueno, y luego tenemos las plantas sagradas. Esto de las plantas sagradas, pues es obvio. La marihuana, la amapola que nosotros tenemos, la hoja de coca, nosotros masticamos para que nos dé energía. Pero este es el derecho común. Cuando nosotros tenemos que trabajar días enteros en el campo, masticamos la hoja de coca y eso nos da energía. Pero después de eso vino el derecho positivo y dijeron, aquí hay plata. Estos son motivadores. Se podemos trabajar en estupefacientes. Y se hizo las drogas. Y esto para aprovecharlo mal. Miren cómo nuestras plantas sagradas fueron utilizadas mal. Miren cómo el derecho natural fue evolucionado y utilizado de una forma totalmente diferente. Ahora sí, la cultura, que es esto, la ortiga, el agua, el acial, esto es la cultura, esto es el derecho propio, esto es el derecho consuetudinario, esta es la justicia indígena.
Estos elementos lo único que hacen es purificar a la persona, porque todo ser humano a este mundo vino a hacer el bien. Nadie vino a hacer el mal, pero son la situación, este mundo corrompido, esta sociedad que es inequitativa, estos malos gobiernos los que nos llevan a portarnos mal. Entonces, pero esto todavía tenemos oportunidad de solucionar la sociedad. Y aquí tenemos ya un racismo, este racismo que se da hoy en día. A los que practicamos la justicia indígena, a los que practicamos el summa causai, a los que practicamos el derecho consuetudinario, nos dicen longos, nos dicen indios. Pero no, yo le voy a mencionarle que todo es racismo. Y ahora vivimos un racismo moderno también. Bueno, tenemos el origen, el desarrollo del racismo. El racismo, pues antes, cuando vino el padre Juan Gines de Sepúlveda, vino este señor Juan, este sacerdote, este fray, Juan Gines de Sepúlveda, y él dijo, bueno, escribió en su obra, en un librito que dice, las justas causas de las guerras contra los indios del Nuevo Mundo. O sea, para justificar lo que violaban a nuestras mujeres, para justificar lo que nos esclavizaron. Ahí este sacerdote dijo que los seres humanos, que los indios no son humanos. Nosotros no somos humanos, dijeron. Los indios no son humanos. Ah, no, son subhumanos. ¿Qué quiere decir esto? Son animales superiores. Son animalitos superiores que hay que hacerles trabajar. Hay que mantenerles entretenidos. Botando las minas, en los trapiches. Dicen que ellos no tienen humanidad. Es decir, nos tenían como animales parlantes. Así nos tenían. Esto lo dijo un sacerdote que nos enseñó a amar a Cristo, un sacerdote que nos enseñó el catecismo, un sacerdote que nos enseñó que Dios es justo y que Dios nos da la libertad a todos. Y luego tenemos otro sacerdote, Fray Bartolomé de las Casas. Y aquí tenemos una gran escuela, y justo en una comunidad indígena en Salazaca, tenemos la unidad educativa Fray Bartolomé de las Casas, como que mucho ha hecho este señor Fray Bartolomé de las Casas. Este sacerdote lo da el racismo blando, o sea, ya no es tan duro, porque el fray Juan Gines Sepúlveda dijo que es un racismo duro, sirven solo para trabajar y nada más. Y no servimos, no razonamos, no pensamos, a ellos hay que hacerles trabajar para que se sientan bien, nos decían. Este era el racismo negro, el racismo duro, la leyenda negra. En cambio, Fray Bartolomé de las Casas ya dice que hay un racismo blanco. No nos discrimina tanto. Ya hay una ley blanca. Y nos dice que los indios sí somos humanos, pero somos como niños, que no razonamos, no pensamos, que no somos gente. Y hay que estar repitiendo cada rato lo que tenemos que hacer. Es decir, que no podemos vivir solos. Eso dijo un sacerdote enviado de Dios. Este racismo está en la vida cotidiana. Este está ahorita. Ahora nos dicen, ve hijitas, cuando nos ven a nosotros, a los indios, al de Poncho, nos dicen, ve primo, ve familia, ve caserita, ve chunchita, ve mamita, ve taitico, ve caserita, dame, de apando. Y nos dicen, hay que ayudar al pobre longo, hay que ayudar al pobre indio. Y esto de bondadoso y disque, entre comillas, cariñoso, eso es racismo. No queremos que nos tengan lástima. No queremos que nos digan mamitas, papitos, chunguitos, caseritos. No queremos que nos digan, no queremos que nos vengan a regalar miserias. Lo único que queremos que nos den, que nos respeten como seres humanos, como personas que razonamos, que pensamos. Este es el famoso racismo de antes y yo diría el racismo de hoy. Pero, ¿cómo está catalogado esto? Mira, tenemos un racismo legalizado, tenemos un racismo constitucional, porque creemos nosotros que la interculturalidad, las costumbres, las tradiciones del derecho consuetudinario
Eso es cuando estamos bailando, cuando vemos a uno de poncho, cuando vemos de sombrero, cuando vemos alpargatas, cuando vemos una comparsa, allá, esos son los indios. Esos son los disfrazados, esos son los diablos humas. Cuando vemos que come papas con cuy y con la mano, eso es el derecho constitucional, esos son los indios. Entonces no pasamos de un baile. Ahí somos aceptados. Entonces estos indios son aceptados cuando no pasamos de un baile, cuando no pasamos de un disfrazo, cuando somos el hazme reír de la sociedad. Entonces cuando comemos cosas, cuando comemos los cuyes, los conejos con la mano, cuando comemos, cuando tomamos, cuando estamos bebiendo la chicha, cuando danzamos, ahí somos culturales. Y nos ponemos lindos, nos ponemos bonito, grandes gráficos. El país es cultural y ponemos a un gran sombrero, a un gran poncho ahí. Y estas son las presentaciones de temas interculturales. Y la Constitución le dice del Ecuador, y la Ley de Comunicación también lo dice, que en los medios de comunicación deben pasar situaciones interculturales porque nosotros tenemos el derecho también para los indígenas, damos el derecho a los indígenas. Y en la radio y en la emisora, hoy también lo revisé, todos los días lo dan, todos los días nos discriminan. Hoy también lo discriminaron y cuando sale, comida típica de Chibuleo, comida típica de Otavalo. ¿Cómo viven los otavalos? Y pensamos, ¿y cómo bailan los otavalos? Coreografía de los otavalos de las cosechas. Y así. O sea, eso es el folclore, eso es la interculturalidad. Así nos aceptan. Pero cuando nuestros llamados indios, los pueblos originarios, cuando, aquí lo tengo con mucho respeto, lo pedí autorización para ocupar su foto, a nuestro prefecto, Manuel Caizabanda, es el prefecto de Tungurahua. Él es médico, especialista en ginecología, una maestría en Barcelona, tiene un posgrado de una maestría en Valencia, de España. Él tiene 10 artículos científicos y había creado una forma casera, es decir, con remedios naturales para curar lo que era las gripes. Entonces, cuando este indio supera, ahí nadie lo toma en cuenta. No, pero si Manuel Caizabanda bailara, ahí sí dijera, está muy bonito la interculturalidad. Pero como Manuel Caizabanda ahora es prefecto y hace obras y escribe libros, ¿ya? Tiene artículos científicos, nadie se acuerda de él. Porque los indios solamente servimos para bailar. Los indios solamente servimos para disfrazarnos. Para eso servimos los indios. Pero cuando elaboramos una gran obra, cuando hemos hecho una investigación y cuando decimos que el diablo no es malo, cuando decimos que el diablo es una cosa positiva, cuando decimos que el diablo es una energía, lo mejor que tiene el ser humano, es lo que saca para ponerlo en beneficio de la sociedad, ahí ya no nos toman en cuenta. Entonces, eso tenemos que cambiar. La interculturalidad sería bueno que en el periódico, que en todos los periódicos de aquí, del Ecuador, y en las emisoras, porque en las emisoras también tienen que pasar una hora de interculturalidad, pero en la hora de interculturalidad dice, a ver, cumpliendo con lo que dice la Constitución en su artículo, cumpliendo con la ley de comunicación, vamos a entregar la interculturalidad. Y la interculturalidad menciona, hoy vamos a decir, cómo se alimentan los chibuleños, que es una comunidad de acá. Ellos se alimentan con papas, con todo cáscara. Eso nos dicen en los medios de comunicación. ¿Por qué no pasamos en esto lo que hace Manuel Caizabanda? Lo que hace, grandes indígenas, Cowi, Luis Macas. Entonces, grandes indígenas, Luis Vargas, tantos indígenas que hacen cosas buenas acá en el Ecuador, pero no, pasamos solamente el baile, la comparsa y la comida, nada más, porque si no, ya no es cultura. Nosotros tenemos un conglomerado con personería jurídica, nosotros somos la Corporación Cultural Integración Andina y trabajamos por el rescate del derecho consuetudinario, trabajamos por la cultura y trabajamos para que esto se ponga en escenario. Miren, nosotros no consideramos el indígena, esta palabra es mal empleada, viene del griego indus,
que significa dentro, Génesis, sin origen, que no ha nacido, no tiene cultura, sin humanidad. Esto significa indio, esto significa indígena. Que nosotros, o sea, al decirnos indígenas nos están diciendo que no tenemos humanidad, que no tenemos un origen, que somos malnacidos. Eso no lo podemos permitirlo. Y si nos dicen aborigen, es que somos sin origen, es decir, como los choyanos, o sea, que nos pusieron de un soplo, aparecimos nosotros. Y nosotros somos los dueños de este pueblo. Lo correcto, nosotros somos el pueblo originario. Estos somos nosotros. Nosotros no somos indios, nosotros no somos aborígenes, nosotros somos pueblos originarios, con una filosofía, con un derecho propio, con una realidad, con una jurisprudencia, con un modelo de vida, con un signo, con una chacana para corregir nuestros errores y para seguir adelante por el bien común. Aquí está nuestro lema, nuestro cóndor. Sí, y en el cóndor lo tenemos en nuestro escudo. Este es lo principal en nuestro país. Y menciona nuestra filosofía andina, el amashua, la maquilla, el amashuchay. Cuando no mientas, cuando no robes, cuando no seas ocioso, vas a adquirir el éxito y se unirá el cóndor con el águila que viene de los gringos. Gringos también es un término que le dicen, como decirle a los indios a nosotros. A nosotros los campesinos nos dicen indios. En Estados Unidos a los campesinos les dicen gringos. Cuando los gringos y los pueblos originarios, los mal llamados indios, se unan, se unirá el cóndor con el águila. El cóndor de los Andes y el águila que viene del norte y vamos a adquirir la felicidad eterna. Y nosotros, nuestra propuesta, integración andina, con nuestra directora artística, que es la que bailó en el video de inicio, la licenciada Gisela Vargas, que tiene es licenciada en artes titulada en la Universidad de Cuba, ahora especializándose en una maestría específicamente en lo que es el arte popular. Nosotros estamos proponiendo que el diablo no es malo, es un diablo blanco. Ya tenemos nosotros el diablo tenemos el diablo de Pillar, tenemos el diablo de 2 cabezas, tenemos el de 12 cachos. Nosotros estamos proponiendo el diablo blanco, el verdadero escenario, el verdadero origen de nuestro ser humano, lo que verdaderamente es el indio, lo que verdaderamente es el pueblo originario. Este es nuestra propuesta. Ya lo hicimos, ya lo propusimos en España, específicamente en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy lo tenemos ya en coreografía. Ojalá haya la oportunidad, ojalá la doctora Claudia nos dé la oportunidad para presentarlo esto allá con nuestros hermanos de Colombia. Pero bueno, avancemos. Esta debería ser la verdadera vestimenta de nuestros pueblos originarios. El poncho, el sombrero, el anaco, la falda plisada, las alpargatas, nos adaptaron los españoles. Nosotros tenemos una cultura antes de la que nos dijeron indios. Es decir, nosotros tenemos una vestimenta propia de los pueblos originarios del Ecuador. Los españoles nos
pusieron otra. Ah, pero ellos sí. Cuando vinieron nos arrancaron las frutas, nos arrancaron el tallo, nos arrancaron las flores, pero olvidaron arrancar las raíces. Y hoy el pueblo originario viene con mucha fuerza y mucha energía a establecer el derecho propio y el derecho consuetudinario. Muchas gracias. Gracias, doctor Borman, por su presentación. Realmente es muy completa. Muchísimas gracias. Hay 3 preguntas. La primera es de Manuel Ángel Milán. Él dice lo siguiente: el pluralismo jurídico, tema clave para el curso de Sociología Jurídica. Esa es la primera pregunta. Si gusta dar la respuesta o le doy las 3 preguntas de una vez, doctor. Bueno, vamos con las 3 preguntas. Perfecto, doctor. La segunda es de Fabián Muñoz. Dice lo siguiente: la autoridad indígena en Ecuador se encuentra implementada tanto estructural como normativamente. El punto, dice, el punto a asumir al juzgamiento de las conductas tipificadas como delito y por reunirse los requisitos bien podría solicitar el caso para asumir su conocimiento. Esa es la segunda pregunta. Tenga la gentileza de repetirme esta pregunta, por favor. La autoridad indígena en Ecuador se encuentra implementada tanto estructural como normativamente, al punto de asumir el juzgamiento de la conducta tipificada como delito, y por reunirse los requisitos bien podría solicitar el caso para asumir su conocimiento. Ok. Fabián Muñoz la formula. Y la última, y la otra no. Ya solamente tenemos así. Dice también Fabián Muñoz: la autoridad indígena en Ecuador se encuentra implementada. No, es la misma, doctor. Solamente es eso. Solo son esas 2 preguntas, doctor. Ya, el pluralismo jurídico como clave para la sociología. Esa era la primera. Claro. Doctor. Bueno, la sociología. ¿Sí? Una cuestión, mi nombre es Manuel Millán, muchas gracias. Soy docente del curso Sociología Jurídica. Más que una pregunta, iba dirigida a mi curso, indicándole lo clave que es la perspectiva de la sociología jurídica en este ámbito de construcción de lo que usted ha denominado ese derecho propio. Me parece muy significativo el acercamiento que usted ha hecho. Sin embargo, como pregunta la replantearía de esta manera, o permítame plantearla de otra pregunta, más que lo primero hubiese sido una pregunta. Usted hablaba en el debido proceso sobre la segunda instancia. En Colombia tenemos un tema bien complejo porque se ha criticado mucho el derecho propio por la falencia que tiene en este derecho, poder apelar a otra instancia. Mi pregunta es, conforme usted lo que usted ha dado a conocer, la segunda instancia la hacen ante el mismo consejo de ancianos, ante el mismo grupo, ante quién la hace, quien está haciendo o llevando el proceso. Muy bien, muchas gracias. Qué interesante la pregunta. De veras que cuando se topa con personas que entienden y trabajan en el mismo sentido, pues a uno da gusto, Quiero felicitarle por su pregunta. Bueno, la justicia indígena, este debido proceso que lo realizan, cuando ya se agota en toda la justicia indígena, y si no está de acuerdo la sanción o la sentencia que nosotros llamamos, pues pasa a una acción extraordinaria de la justicia indígena y va a la Corte Constitucional. ¿Sí? Va a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional es la que puede emitir. Así pasó con el caso La Cocha. El caso La Cocha, pues bueno, ya se le sancionó, se le hostigó, bueno, toda una situación, pero luego de pronto un abogado les convenció y dijo que no están de acuerdo con esa sentencia y se fueron a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional es la que encargada de realizar toda esta verificación y emite su última
su último dictamen. Muy bien. Y bueno, y en la sociología jurídica a mí me parece interesante. Si nosotros entendemos como la sociología la que estudia los los modos de producción y que lo tiene tres: las relaciones de producción, las fuerzas de producción y las relaciones de producción, fuerzas de producción y los medios de producción. Ahí entra prácticamente lo que nosotros decimos. ¿Qué relaciones de producción tenemos como pueblos originarios, como indígenas? Estas son las fuerzas de producción. ¿Quiénes son los dueños de los medios de producción? ¿Los pueblos originarios? ¿Los mestizos? ¿En dónde está? ¿Y cómo están las relaciones de producción? ¿Cómo nos tratan a nosotros? Qué apasionante, maestro, pues, y de veras. Ojalá haya algún momento para poder conocernos y poder conversar sobre el tema. Gracias por la pregunta. Existe otra pregunta, doctor. Dice, si las comunidades indígenas tienen jurisdicción especial para tratar temas de delito, ¿por qué desde el inicio no dejan a disposición de las autoridades indígenas a las personas capturadas? Ya, sí. Bueno, la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, menciona que se debe respetar su jurisdicción. O sea, los problemas que sucedan, delitos, en este caso, que sucedan en su jurisdicción, deben ser sancionados en su jurisdicción. Pero hay un problema que ingresó ya y tenemos un poco de discusión acá en el Ecuador. Entonces, con la sentencia, con el precedente que sentó la Corte Constitucional, y se mencionó que, y esto estamos en discusión, que si se aplica o no se aplica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está puesta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie, porque la Corte Constitucional mencionó que cuando se trate de delitos en contra de la vida, cuando esté en peligro de la vida, o si ya se elimina la vida, existe el homicidio, pues lamentablemente la justicia indígena no debe tomar proceso, sino debe pasar a la justicia ordinaria. Este fue el último precedente de la Corte Constitucional, lo que va en contra de lo que dice la Constitución. Entonces, estamos esperando el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se respete, porque dice la Constitución en el artículo 171 que se debe respetar la jurisdicción indígena y ahí se lo debe sancionar, se lo debe aplicar el debido proceso de todo. Ya, sí, entonces lo que tenemos bien marcado nosotros es constitucionalmente lo avala toda la jurisdicción y de igual manera la justicia ordinaria tiene también su jurisdicción, pero tenemos una pequeña duda. Ahora la Corte Constitucional emitió un precedente en el cual definitivamente menciona que los delitos cuando se trate en contra de la vida, cuando esté en peligro la vida, debe ser procesado con la justicia ordinaria y el resto de situaciones, yo diría, y a cosas menores, nos dejan a la jurisdicción indígena. Esto lo hemos hecho una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estamos esperando su pronunciamiento. Entonces, hasta aquí. ¿Y alguna pregunta adicional? Perfecto, doctor. Entonces, en ese orden de ideas, acabamos su presentación. Agradecemos en nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia, Región Suroccidente, Cali, Popayán y Pasto, su intención y su apoyo en el Global Festival País Invitado Ecuador. Un abrazo y mucha suerte, doctor. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad.